amigos, buenos días. El vídeo de hoy quiero hablar sobre algo que me planteó uno de mis seguidores de mi canal, que me preguntaba que cómo se puede tener una vejez digna aquí en España. Este seguidor mío creo que es argentino. Repito, me preguntó cómo se puede tener una vejez digna en España. Y yo pues voy a responder que en España la vejez empieza a los 65 años o a los 67, que es la edad que empieza la jubilación. Es decir, que cuando se tiene un derecho a percibir una pensión por jubilación por parte del Estado español. Cosa que muchos políticos están hablando de alargar la edad de jubilación hasta los 70 años, por ejemplo. Aunque de momento no se aplica, pero es posible que se aplique. ¿Qué pasa cuando se llega a esta edad? Pues cualquier español, cuando llega a esta edad, 65 años, 67 o más adelante con más edad, tiene derecho a una pensión del Estado, o a menos esto es lo que ocurre aquí en España. En España hay una cosa que se llama la seguridad social, y es que todo el mundo que esté trabajando o realice algún tipo de actividad económica, sea empresario o sea trabajador, le tienen que aplicar una quita a su sueldo, a su salario, y esta quita es un aporte para la seguridad social. Y con este dinero sirve para pagar las pensiones de los actuales jubilados que están retirados. Y también sirve para pagar los gastos médicos de la sanidad pública en España. Y también, desgraciadamente, también para otros gastos que nos tendrían que poner también, porque no son para gente que no aporta nada. Por ejemplo, ayudas a inmigrantes y, en fin, toda una variedad de ayudas que también van a cargo de la seguridad social. Cuando al principio la seguridad social se creó para que cuando cualquier persona se retirara ya por la edad, se retirara del trabajo, ya tuviera que jubilarse, porque ya se llega a una edad que ya no se es apto para trabajar, ya no se es apto para la lucha por la supervivencia, pero se tiene que vivir de algo. Y esta cosa con la que vivir es la pensión que cada mes paga el Estado español a este ciudadano que tiene o que ha llegado ya a una determinada edad, sea español o sea extranjero, pero extranjero con la condición que lleve un tiempo en España y que demuestre un cierto arraigo. Bien, ¿qué es esto de jubilación digna o no jubilación digna en España? Entre los jubilados, las pensiones también son de mayor cuantía a menor cuantía. Es decir, que no sé si se puede hablar de jubilación digna, porque hay jubilados que perciben pensiones más altas y otras más bajas. Por ejemplo, hay personas que han cotizado mucho, han trabajado mucho y perciben la pensión más alta. Y otros que también han trabajado mucho y perciben la pensión más baja. Estas son las pensiones contributivas. O sea, el tipo de pensiones que tienen derecho a aquellas personas que han trabajado y han cotizado el mínimo que requiere el sistema español. Y hay una pensión mínima y una pensión máxima. La pensión máxima en España creo que está alrededor de los 3.000 euros. Creo que supera los 3.000 euros, los 3.000 euros. La pensión contributiva mínima de estas personas que han trabajado prácticamente toda la vida, pero que han aportado muy poco, sea porque han hecho unos trabajos pues, de menor categoría, que están menos pagados o mal pagados. La pensión contributiva mínima está alrededor, yo creo que está entre los 600 y los 700 euros mensuales. O sea que está bastante por debajo del actual salario mínimo. Y luego están las pensiones no contributivas, que son las pensiones para estas personas que no han trabajado los suficientes años, no han aportado a la seguridad social suficiente dinero en cotizaciones,
porque han cotizado muy pocos años o que nunca han trabajado. Estas son las pensiones no contributivas. Y en estos momentos creo que la cuantía de la pensión no contributiva en España está alrededor de los 450 euros mensuales aproximadamente, que es una cifra menos de la mitad del salario mínimo. Dicho esto, creo que hay algunos pensionistas que son muy privilegiados, que son los políticos. Por ejemplo, pues un expresidente de la Generalitat, un exministro. Yo creo que los ministros tienen una pensión de jubilación de aproximadamente, creo que sobrepasan los 7.000 euros mensuales, si mal no me equivoco. 7.000 euros mensuales. Y si eres presidente de Generalitat, pues puedes doblar esta cifra. Lo digo en términos aproximados. Son los privilegios que se fijan en la misma casta política. Entonces, ¿cómo se puede vivir con 450 euros mensuales? Quiero aclarar con esto que la seguridad social en España no son una paga mensual, son 14 pagas en todo el año. Porque los meses de diciembre, con motivo de las Navidades, y el mes de junio, con motivo de las vacaciones de verano, se perciben pagas dobles. Es decir, se reciben 2 veces la misma paga mensual. Esto para que quede claro. O sea que en invierno y en verano se percibe una paga extra, que viene muy bien pues, para hacer frente a estos gastos que se van acumulando, o para disponer de un extra con el que gastar en fiestas especiales, como por ejemplo las Navidades, o para irse de vacaciones, por ejemplo. Pero bueno, esto crea pues, como es lógico, unas clases sociales. Unos son más ricos, otros son más pobres. ¿Cómo se puede vivir con 450 euros mensuales? Supongo que una persona que nunca ha trabajado se ha acostumbrado a vivir con lo mínimo. En cambio, una persona que le corresponde una pensión mucho más alta se ha acostumbrado a un nivel de vida mucho más alto. Pero claro, estos que cobran más también han aportado más en función de su cargo, en función de su pensión y sobre todo en función de lo que ya ha ido aportando las cotizaciones. Esta es la realidad. ¿Cómo se puede vivir de manera más digna o menos digna? Quiero decir que aquí en España, todos al llegar a la edad perciben una paga, que es algo que en otros países posiblemente no exista. En China, por ejemplo, creo que la seguridad social no existe. Entonces, los ciudadanos chinos tienen que ahorrar para la vejez. O en otros países tampoco existen estas pensiones de vejez, de jubilación. Por tanto, hay que prepararse para la vejez, hay que ser previsor, hay que ahorrar. ¿Qué pasa aquí en España? Bueno, aquí en España todo el mundo tiene que buscarse la vida. Cuando se deja de ir a la escuela hay que buscarse la vida. Todo el mundo tiene que buscarse la vida. Sea en un trabajo o montando un negocio, llevando un negocio. En un trabajo puedes ganar más o menos dinero, según el trabajo y según la cotización que tenga en el mercado. Y en un negocio también puede ir mejor o puede ir peor. Los que trabajan a cuenta ajena tienen derecho, cuando están sin trabajo, tienen derecho a esto que se llama la prestación contributiva por desempleo. Que esto va en función del tiempo que lleves trabajando. Por ejemplo, la prestación contributiva por empleo máxima es de 2 años. Y para esto se requiere un mínimo de 6 años trabajando con la correspondiente cotización. Y la mínima que puedas cobrar de prestación contributiva por desempleo son 4 meses, que te requiere haber trabajado un mínimo de 1 año. Entonces, por cada 6 meses que trabajas, vas añadiendo 2 meses más a derecho a percibir de prestación contributiva por desempleo. Luego, cuando se agota la prestación contributiva por desempleo, se tiene derecho a una cosa que se llama el subsidio de desempleo. Este subsidio de desempleo en estos momentos son 480 euros mensuales y te la dan según la situación personal que se encuentra cada uno. Es decir, según la edad, según lo que hayas cotizado y según tengas o no tengas cargas familiares. Por ejemplo, si tienes unos 30 años, puede que te correspondan 6 meses de
subsidio de desempleo. Y luego, pues si tienes, por ejemplo, más de 45 años y tienes cargas familiares, por ejemplo, tienes 2 hijos menores, pues pueden llegar a corresponder hasta 30 meses de subsidio de desempleo, o sea, 2 años y medio, de 480 euros mensuales, y que te la dan cada 6 meses, y al llegar a estos 6 meses tienes que volver a pedir la prórroga. Pero esto viene con unas condiciones, que es entrar en algo que se llama así, no sé qué, activa de empleo, es decir, que tienes que demostrar que estás buscando trabajo. Tienes que demostrar que has ido a las empresas a pedir trabajo, tienes que demostrar que has entregado currículum y te lo han firmado, tienes que demostrar que estás inscrito en webs de empleo, de internet, y que has solicitado trabajo. Tienes que demostrar esto para que te puedan dar este subsidio de desempleo de los 480 euros. O sea que esto va en función de las edades. Y además, si eres un desempleado que tienes más de 52 años, cuando se te acaba la prestación por desempleo, sea lo que te toque de más o menos tiempo, pues luego tienes la ventaja de que el subsidio de desempleo, los 480 euros, te los paga el Estado hasta que entres en la edad de la jubilación. Es curioso que los 480 euros por subsidio de desempleo son un poquito más que la pensión no contributiva, que son aproximadamente los 450 euros. Pues estas son las ventajas de un país como España, que tiene este sistema. Entonces, ¿qué pasa? Una jubilación digna en la vejez. Pues en principio está lo que ya viene garantizado por el Estado, según la situación particular de cada individuo, que habrá que le toque una prestación no contributiva, 450 euros, habrá que le toque la pensión mínima contributiva, alrededor de los 600 euros, 600 y algo euros, y habrá que le toque la pensión máxima, por ahí a los 3.000 euros aproximadamente. Y habrá quien se habrá dedicado a la política, habrá tenido unos buenos cargos y le tocará 7.000 euros mensuales de jubilación. Y otros que, porque han sido presidente de alguna comunidad autónoma, le toque pues más de digamos, incluso 14.000 euros mensuales. Así es como está la situación en España. Una jubilación digna o indigna, claro, esto depende de los gastos que tenga cada uno, porque no es lo mismo vivir en una mansión, una casa de una persona muy rica, que vivir en un piso de 30 metros cuadrados. No es lo mismo. Claro, en un piso de 30 metros cuadrados, supongamos en un pueblo mediano, que la electricidad costara 80 euros y el gasto de agua, por ejemplo, pues costara 20 euros, por poner un caso. Para uno que recibieron una pensión no contributiva de 450 euros, pues les quedaría unos 350 euros para gasto de alimentos, por ejemplo, los gastos del comer. ¿Podría vivir? Creo que podría vivir. Entonces, ¿qué pasa aquí en España? Aquí en España el Estado te garantiza una pensión de jubilación. Y esto que en España la pensión media de jubilación del conjunto de toda España está alrededor de los 1.000 y algo euros al mes, pero media España tiene un promedio de unos 600 y pocos euros al mes. Es importante que lo tengamos en cuenta porque, por ejemplo, comunidades como País Vasco, que es donde se perciben las pensiones más altas, pues pueden llegar a ser pensiones mensuales de 1.200, 1.300 euros. Pensiones que superan el salario mínimo. Y es así. Y esto también tenéis que tener en cuenta que en estos momentos y en los últimos años, incluso los pensionistas, la media de pensionistas, han percibido unas pensiones que superan el promedio de los salarios, del conjunto de los salarios aquí en España. Y aparte también son los funcionarios. Todos los que han trabajado en la función pública tienen buenas pensiones, porque superan los 1.000 y pico euros al mes. Y algunos pues tienen pensiones de un promedio de 2.000 euros al mes mensuales. Los funcionarios están muy bien colocados. ¿Qué pasa aquí en España? Aquí en España lo que hay que hacer es
lo que os decía antes, hay que trabajar o montar un negocio, hay que trabajar que puede ir bien o mal, puedes ir al paro, pero tienes unas ayudas temporales del Estado. O puedes meterte a emprendedor, a autónomo o a empresario que montas un negocio y el negocio te puede ir bien o te puede ir regular o puede ir a la ruina. Y en este caso no percibes ningún tipo de ayuda. Tienes que buscarte la vida y te la tienes que buscar. Entonces, ¿quién es rico, quién es pobre aquí en España? Y pensando en la vejez, ¿qué hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es que el que quiera tener una mejor vejez, esto que me preguntaban a mí, una pensión más digna, pues lo que tiene que hacer es ahorrar. Todos estos años que se está trabajando, cuando eres joven, cuando eres maduro y antes de entrar a la vejez, se tiene que trabajar y guardar una parte, ahorrar, para que este ahorro sea un complemento a la pensión que el Estado te va a dar en la vejez, una pensión que será más pequeña o más grande. Esto depende de cada persona. Entonces, fijaos, por ejemplo, un chico joven que al terminar la escuela se pone a trabajar. Supongamos que gane un sueldo, pues vamos a poner un ejemplo, de 1.000 euros al mes y que vive con sus padres y los padres lo mantienen en el sentido que le pagan la comida y este joven que gana un salario de 1.000 euros mensuales lo ahorra todo. Supongamos que este joven que empiece con 20 años o poco antes, cuando llega a los 30 años, pues si gana unos 12.000 euros al año y lo ahorra, al cabo de 10 años tendrá 120.000 euros. 120.000 euros, pues ya es lo que comprar un piso modesto, o bien, pues ya tienes un capital para comprarte una vivienda y pagar el resto, y ya unos pocos años que ya lo tendrías amortizado, ya tendrías la vivienda. Sin embargo, pongamos para un caso de un trabajo normal, por ejemplo, un joven que pasará a trabajar en Mercadona, o una fábrica de embutidos, o cualquier otro trabajo normal y corriente. Y entonces pongamos otro caso, un joven que termina sus estudios, va a la universidad, estudia la carrera de médico, por ejemplo, pues este joven que llega a los 30 años, todavía está estudiando de médico. Cuando llega a los 30 años, más o menos, termina la carrera y empieza ya a trabajar, aprueba las oposiciones y empieza a trabajar. Pues este chico, el que ha estudiado la carrera de médico, ha pasado 10 años que no ha ganado nada, que no ha ahorrado nada. Y los padres lo han seguido manteniendo igual que el otro joven que gana dinero y lo ha ahorrado todo para llegar a los 30 años y ya tener, pues, para poder comprar una vivienda y para poder casarse. Entonces, uno dice, bueno, yo me caso como un médico, una mujer, una chica diga, yo me caso como un médico y me estoy casando como una persona que va a tener un buen empleo, que me va a dar una buena vivienda. Por esto es un engaño, porque el joven que ha trabajado de otro trabajo normal y corriente llega a los 30 años y ya tiene 120.000 euros. Ya tiene prácticamente una vivienda, casi la tiene pagada, si no coge otra cosa que valga más. Entonces el médico empieza a trabajar, el joven sigue ganando 1.000 euros, vamos a suponer, y el médico empieza ya a trabajar ganando, pongamos por ejemplo 3.000 euros al mes, y ya como que es un sueldo alto, ya empieza a pensar, quiero una vivienda grande, quiero un piso bonito. Y claro, para una vivienda grande o un piso bonito vas a necesitar una persona que te lo venga a limpiar. Y contrata a una chacha, una mujer de limpieza, que vamos a suponer que lo cueste pues 1.000 euros mensuales. Si no hace como Pablo Echenique, que le paga en negro. Entonces tiene un gasto de 1.000 euros. Supongamos que se hace una hipoteca, la que tenga que pagar pues 1.500 euros o 1.000 euros mensuales. Entonces nos encontramos que el médico, que parece que tiene muy buen empleo, que la chica con que se casará como médico le va a dar buena vida, pues se encuentra que hipoteca de 1.000 euros, una chacha de otros 1.000 euros mensuales, le quedan 1.000 euros para vivir, le queda prácticamente el mismo dinero que la otra persona que está trabajando un trabajo normal y corriente. O sea, ¿quién es el más rico? Y esto también, pues, me dirijo a estas profesiones de altos funcionarios, militares
con cargos de jerárquicos altos, o ingenieros, o personas que tienen muy buenos empleos, que ganan mucho. Pero no es todo lo que parece, porque la vida es según cómo te lo montas y según, pues, cómo gastas. Pues, por ejemplo, si tú compras un coche de 40.000 euros o 50.000 euros, tú compras un coche así y otro se compra un coche de 20.000 euros, el coche le va a servir más o menos lo mismo, pero un coche cuesta el doble que el otro. También hay coches que el mantenimiento también cuesta más, el seguro también cuesta más, porque depende del tamaño, depende de las cilindradas, depende de lo que sea un coche de lujo o no lo sea, depende de toda una serie de cosas. Entonces, aquí vamos pues, si se puede tener una capacidad de ahorro, si se puede, porque ya dije que para llegar a la vejez hay que tener un dinero ahorrado. Si quieres tener una jubilación digna, aparte de lo que te dé el Estado, tienes que tener un dinero ahorrado. Entonces, ¿qué haces? Pues hay gente que cuando empieza a ganar dinero, se lo gasta todo. Compra zapatos, compra ropa, compra mejor coche, se va de vacaciones a otra parte del mundo, se va a un puticlub, y tiene caprichos caros, se va cada fin de semana a comer al restaurante. Y hay otras personas que son un poco más inteligentes y que se lo miran más y no gastan tanto y miran de ahorrar. Y por ejemplo, hay personas que, vamos a poner un ejemplo, una persona que gane 1.000 euros al mes y ahorra 200 euros al mes, al cabo de un año, pues ha ahorrado 2.400 euros. Estos 2.400 euros, al cabo de 10 años, son 24.000 euros. Y al cabo de 20 años son casi, bueno, son 48.000 euros. Pongamos que ya son 50.000 euros. Y con 50.000 euros, cuando llegas a la vejez, vamos a poner otro ejemplo, que 50.000 euros, pues el ahorro de 20 años, de 200 euros, significa que si cuando tú llegas a la vejez y te da una pensión, por ejemplo, de 700 euros, una pensión de las más bajas, y durante 20 años puedes coger 200 euros cada mes de estos ahorros que has hecho, y entonces en vez de 700 euros, digamos que tienes un presupuesto de 700 euros mensuales, ya tienes un presupuesto pues de 7, 8, 9, 900 euros, si tienes más. Y esto es gracias a estos 50.000 euros que has ahorrado para llegar a la vejez. Entonces son 200 euros cada mes durante 20 años. 50.000 euros son 200 euros al mes durante 20 años, de los 20 años que tú estarías jubilado, porque a lo mejor te mueres antes y solo vives 15 años. Pues son los ahorros de 20 años de solo 200 euros al mes. Y es importante ahorrar. Y estos son los ahorros sin haberlos metidos en activos financieros que te generen ingresos. Hasta ahora los tipos de interés estaban a cero y ahora empiezan a estar al 3% o 4%. Por tanto, 50.000 euros al 3%, si has llegado a ahorrar después de 20 años, cuando ya tienes unos 40 años, ya has empezado con 20 años y ahora tienes 40 años, y has conseguido ahorrar, ya has conseguido reunir 50.000 euros, o bien, digamos que empezaste a ahorrar con 40 años, 200 euros cada mes, ya llegaron a los 60 años, ya tienes 50.000 euros. Entonces, pues este dinero, estos 50.000 euros, lo hubieras metido a un 3% o un 4%. No sé cuánto es un 4% de 50.000 euros. Yo diría que un 4% de 50.000 euros son unos 3, 4.000 euros al año, me parece. Entonces esto también es un extra importante, porque 3.000 euros al año pueden ser más o menos otros 200 euros más al mes. 200 euros más. Que te renta. O sea que si te falta poco para la jubilación y tú tienes unos ahorros de 30.000 euros, incluso te rentan unos 200 euros más cada mes. Bueno, y luego también se puede rentar esta cantidad, aparte de los 200 euros que vas arrancando, de los 50.000 euros. Te puedes encontrar que si
que puedes tener una jubilación que no realmente sean unos 200 euros extras a un mes. Pueden ser 300 o más a un mes. Y esto es gracias a que se ha ahorrado. Por esto es importante ahorrar, porque cada cual va a tener la lotería que le toque cuando llegue la vejez aquí en España. Siempre que el sistema siga vigente como hasta ahora, porque este sistema ya lleva varias décadas que funciona así. Cuando llegas a la vejez, tienes derecho a percibir una pensión de jubilación. Entonces, pues tienes que mirar, cuando estás en vida activa, ahorrar, y si es posible meterlo en activos financieros que te generen unos ingresos. Hasta ahora, en las últimas décadas, los ahorros no te daban nada, porque los tipos de interés estaban a cero. Y lo demás, la renta fija, la renta fija, lo mismo que la renta variable, la que invierte en bolsa, pues ha sido muy arriesgado, incluso con pérdidas. En las últimas décadas, incluso si lo metías en un fondo de inversión o en un plan de pensiones, las gestoras que tienen los bancos detrás se comían mucho en en comisiones de administración, comisiones de mantenimiento, comisiones de reembolso. Estas comisiones se comían prácticamente toda la rentabilidad, si es que había alguna rentabilidad. Incluso habían pérdidas. Por tanto, ya hasta el momento, yo diría que no era recomendable ni hacer planes de pensiones, ni invertir en renta fija o en renta variable, porque no da rentabilidad. Además, también si lo invertís en acciones, podéis invertir en acciones de algunas empresas que os pueden dar dividendos, algunos dividendos están muy bien, pero lo malo de invertir en acciones es que lo tienes que hacer a través de un banco para que te gestione las acciones, para que te las guarde y para que te las administre los dividendos y todo esto. Y también pues la fiscalidad. Pero los bancos se llevan importantes comisiones también por guardarte tus acciones y por gestionártelas. Se llevan muchas comisiones que se comen prácticamente los dividendos. Por tanto, también desgraciadamente con las acciones tampoco hay rentabilidad. Y ahora, afortunadamente, han subido un poco los tipos de interés. En algunos países de Europa ya supera un 4%. Y aquí en España, pues, no te dan prácticamente intereses. Porque la banca los retiene para pagos de impuestos al gobierno, que estos son los famosos impuestos a la banca, que nos han explicado bien. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues sencillamente ahorrar. Si ganáis, por ejemplo, 1.000 euros, coger 200 euros y lo dejáis en la cuenta bancaria. Y lo dejáis ahí, que se vaya depositando, que se vaya sumando. Y no lo metáis ni en fondos de inversión, ni en planes de pensiones, porque esto solo se benefician los bancos, solo ganan los bancos, solo ganan las gestoras, porque no os dan prácticamente nada de rendimiento. O incluso baja de valor. Y además, si las ponéis en unas determinadas condiciones, por ejemplo, los planes de pensiones, pues no los podéis retirar hasta que llegáis a la jubilación. O incluso, también si los queréis retirar, hay unas importantes penalizaciones que siempre están ganando los bancos. O sea que prácticamente nos están robando. ¿Por qué sucede esto? Porque los tipos de interés son muy bajos. Y los bancos también tienen que ganar. O si no, se irían a pique, se irían a la ruina. Pues bueno, pues esto es lo que hay que hacer. ¿Qué pasa en la vida? Pues en la vida puedes tener muchos trabajos que te pueden ir bien. Si por ejemplo, si te metes de funcionario, es un empleo para toda la vida. Y si te lo gestionas bien, si no te das a muchos lujos, puedes llegar a ahorrar una buena cantidad y puedes llegar a vivir bien. Puedes tener otro tipo de trabajo, pues que la empresa se vaya al garete, te vas a un paro, luego tendrás que buscarte otro trabajo. Y afortunadamente tienes una ayuda de desempleo, tipo de ayuda que no tienen los funcionarios, porque los funcionarios, la vida es empleos para siempre, mientras que en otro trabajo tienes la mala suerte de irte al paro y has cotizado máximo de tiempo para tener derecho a la prestación por desempleo, pues entonces, imaginaos que te quedan 2 años, puedes tomarte un año y medio de vacaciones, mientras los 6 meses restantes que te queden, pues empezar ya a buscar otro trabajo, porque el dinero se acaba. Es importante tenerlo en cuenta todo esto. ¿Qué puede pasar en la vida? Pues puede ocurrir esto. Puede ocurrir que tengas un empleo, que te paguen más o que te paguen menos. Puede ocurrir que la carrera que has estudiado, que has invertido mucho tiempo y dinero, pues luego puedas amortizar el capital y el sacrificio
o que no tengas suerte y tampoco tengas bastantes medios de subsistencia. Pasan cosas también, por ejemplo, que te gastas en alquiler, te gastas mucho y nunca tienes dinero. Puede ocurrir también que te metas con una hipoteca que la acabas pagando y al final ya eres propietario. Puede ocurrir también que te casas, te divorcias, porque la convivencia va muy mal y es insoportable. Entonces, y tienes hijos, y entonces el juez decide que tus hijos te los queda tu mujer. Y la vivienda, tú que es tuya, también se la queda tu mujer. Y además estás obligado a pasar una pensión. Entonces, en esta situación de la vida quedas arruinado para toda la vida. Pues estás obligado a pasar una pensión. ¿Cómo vas a poder ahorrar si al mismo tiempo tienes que ganar para subsistir tú mismo? Pero claro, afortunadamente, cuando llegues a la vejez, pues el Estado te va a dar una pensión. Y si dejas de trabajar para no pagar la pensión, que algunos lo hacen y con derecho, porque muchas veces las mujeres abusan de sus maridos, arrancándole todo lo que pueden de la pensión, pretendiendo vivir a costa de sus ex. Esto sucede con mucha frecuencia. Pues entonces cuando llegues a la vejez, solo tendrás la pensión no contributiva. Entonces, ¿cómo se llega a la vejez? Se llega a las circunstancias de la vida, se llega de lo que has conseguido ahorrar. Depende de cómo has administrado tu dinero, si has sabido no ahorrar, si lo has mal gastado y te has endeudado también, porque si tienes deudas las tienes que pagar también. Una persona endeudada es siempre una persona desgraciada, porque debe dinero y no tiene la libertad. La libertad está que tiene la gente a la que le sobra el dinero y no se tiene que preocupar de nada. Entonces, pues esto es lo que es en España. Una vejez digna o indigna, como decía antes, depende de la lotería. A unos les tocará más o les tocará menos. Unos tendrán más ahorros o tendrán menos ahorros. Unos la vida les irá, habrá ido más bien, habrán llevado la vida con sensatez, han hecho lo correcto, han tenido suerte. Otros, por ejemplo, se habrán divorciado, habrán terminado la ruina. Y esto que en España más de la mitad de los matrimonios acaban en divorcio o separaciones. Más de la mitad de España se van a la ruina. O bien que te ocurra una enfermedad, que hayas cogido un cáncer, o hayas tenido un accidente que te haya dejado una silla de ruedas y te haya complicado mucho la vida, porque la persona que se enferma o la persona que queda incapacitada genera muchos gastos, tanto porque necesita cuidadores, como por las medicinas, como pues por lo que necesita, silla de ruedas, coche adaptado, piso con ascensor. Una persona discapacitada tiene muchos gastos. En fin, que todo depende de la vida de cada uno. Pero en este sentido en España somos afortunados, porque en España, cuando se llega a la vejez, se recibe una paga del Estado, que es más pequeña o más grande. Todo el mundo tiene derecho a recibirla. Luego lo demás es cuestión de que tú compras un décimo de la lotería, te toque y te hagas millonario. O que tengas la otra lotería que te has creado tú mismo, que puede ser, por ejemplo, pues los ahorros que hayas conseguido hacer en toda tu vida, que tengas en el banco, y que sirvan pues como un suplemento, como una ayuda, como algo que te ayuda a cubrir los gastos que tengas en tu vejez. Pero yo ya lo digo, que quiera hacerse rico, que quiera llegar rico a la vejez, tiene que trabajar mucho, ahorrar mucho, hacer sacrificios. Luego el capital, que empieza de una manera insignificante, se va haciendo grande, el capital se va acumulando. Y cuando ya tienes un capital así, pues entonces te puedes gastar esta parte, que ya es considerable, y te queda esta otra parte, te queda así, como un colchón así, como unos ahorros así. Puedes sentir muy tranquilo, porque pase lo que pase, pues este dinero te da tranquilidad, porque pase lo que pase, tienes este dinero para lo que necesites. Te joden el coche, por ejemplo, tienes dinero para comprarte otro coche nuevo. La televisión te ha petado, tienes dinero para comprarte una televisión nueva porque tienes este dinero. En fin, esto depende de la filosofía de cada uno. Hay gentes que hacen mucho dinero, que lo invierten en activos, que dan mucho dinero y empiezan a gastar y a vivir bien.
pero gastan el dinero que generan los activos. E incluso gasta mucho menos dinero de lo que generan los activos y que ya es considerable. E incluso parte del dinero que les generan los activos de otras inversiones, los meten en otras inversiones que aún les dan mucho más. Y hay gente pues, que puede vivir de estas rentas. Esto depende de cada uno y esto depende de lo que cada uno. Esto se puede empezar desde cero y haciendo bien las cosas se puede ir creciendo. Yo os diré, por ejemplo, que yo recuerdo una vez, hace ya varios años, que estuve un mes trabajando de manera muy brutal, pero fue el mes que más dinero gané. Gané 6.000 euros. 6.000 euros en un mes, en un solo mes. Y esto fue trabajando 11 horas diarias, incluso los domingos, en un trabajo muy duro, en la construcción. Era la construcción en la restauración de una masía para convertirla en turismo rural que requería mucha prisa en terminarla cuando antes. Y por tanto, tanto al propietario como al constructor le venía muy bien que me quedara todos los días y hiciera más horas de lo normal para tener la casa terminada lo antes posible. Y durante un mes, esto fue el mes de agosto, que fue el mes que tocaba que mis hijos se fueran de vacaciones con mi ex. Como no tenía a mis hijos, durante todo este mes me dediqué a trabajar intensamente, 11 horas diarias, los 7 días de la semana, no descansando ni un solo día al mes, y haciendo un trabajo muy duro. Me saqué 6.000 euros limpios, más de 6.000 euros limpios, descontados los impuestos y los demás gastos. Pero esto es un ejemplo, pero esto es una cosa sobrehumana, una cosa muy agotadora, una cosa que te va destruyendo. Y tampoco es esto, pero la persona que está dispuesta a hacerlo, hay personas que ponen mucho de sí mismas, hay personas que luchan mucho, hay personas que hacen mucho sacrificios y así hacen el dinero. Y también, pues, hay personas que empiezan a tener mucho dinero, empiezan a invertir y poco a poco van invirtiendo y se van dando cuenta de qué cosas dan, qué cosas no dan, de los entresijos de la banca, de los usureros que hay detrás de todo esto, porque nos explica, porque por tener unas acciones, por tener unos fondos de inversión, por tener unas determinadas inversiones, tiene que haber tantas comisiones que se llevan prácticamente las ganancias. Los bancos nunca pierden. Y es que en este sentido, si las cosas que han ido aquí hasta el momento, pues no había otras cosas en las que invertir. Bueno, pues amigos, pues tenéis mucha suerte lo que tenemos en España, porque al llegar a la vejez se percibe un dinero del Estado mensualmente, cosa que en otros países no es así. Además, de momento, tenemos la garantía de la Unión Europea. ¿Qué pasa en España? España económicamente va muy mal. Está muy endeudada. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero lanzar una advertencia a los jubilados, a los afortunados que tenéis pensiones que os paga el Estado, pensiones que os pagan los demás que están trabajando, los que están cotizando y aportando a la seguridad social, los que tienen actividad económica que están obligados a pagar la seguridad social. Vosotros los pensionistas españoles, si sois tan afortunados, que tenéis pensiones más pequeñas o más altas, que estando muy mal España, que estando muy endeudada, que como un gobierno que está ajustando a los inversores, que está provocando fugas de capitales por las políticas absurdas de este gobierno, corréis mucho riesgo de que España vaya en bancarrota. Si España va en bancarrota, no va a poder pagar ni las pensiones. Y este presidente ya se ha sentado aquí en Europa. Hace poco más de 10 años se tuvo que rescatar a Grecia. La Unión Europea rescató a Grecia para que no cayera, para que no se quedara sin dinero, porque quedarse sin dinero hubiera sido caos. Y una de estas medidas fue que los pensionistas griegos se conformaron con cobrar la mitad de la pensión que ya iba percibiendo. Y así que aquí en España vamos a la bancarrota. Si el Estado español va a quiebra y aún con suerte nos rescata la Unión Europea, nos podríamos encontrar que también nos puede ocurrir como en Grecia, que los pensionistas solo vais a cobrar la mitad de la pensión. Es importante que lo tengáis en cuenta. Por tanto, es importante que sepáis bien a quiénes votáis, entendáis de política, entendáis de cómo se gestiona el Estado, porque vuestras pensiones, vosotros los pensionistas, que ya sois más de 10 millones,
sois muchos, muchos. Es importante que lo tengáis en cuenta, porque de esto depende vuestro modo de supervivencia. De esto depende vuestra vida. Además, también vosotros, los pensionistas, sois los que sostenéis a vuestros hijos y a vuestros nietos. Me acuerdo que con la crisis del año 2008, cuando estalló la crisis financiera y la crisis inmobiliaria, millones de albañiles se fueron al paro y millones de otros sectores económicos, laborales, se fueron al paro. Entonces, ¿qué pasó con esta gente? Cuando ya no tenían el sueldo, ¿de qué iban a vivir? Sí que es verdad que en principio algunos cobraban paro, otros no, que eran autónomos. Pero cuando se les terminó el paro, que ya no había empleo, era muy difícil encontrar trabajo porque no había trabajo. Entonces, ¿de quién vivía? Vivían de la familia, vivían del abuelo o del papá, del padre, de la pensión del padre o la pensión del abuelo, de esto vivía. Por eso es importante, los pensionistas, que seáis conscientes de esto. Si el Estado va a quiebra y aún con suerte os rescata, podríais cobrar la mitad de la pensión y aún con esto podríais dar las gracias. Y en Grecia, y esto ya hace más de 10 años, ya se han recuperado un poco. Ahora la pensión ya empiezan a cobrar un poco más alta porque ya la economía ya se ha recuperado un poco. Pero es posible que esto ocurra. Y a este amigo, a este seguidor mío de Argentina, le digo, ¿es digno una pensión en España? Yo diría que sí lo es si lo comparamos con otros países, porque aquí en España somos afortunados. Tenemos la lotería de que llegar a la edad te toca la pensión del Estado. Puede ser más pequeña o puede ser más grande. Y luego, según que te lo montas, pues hambre no vas a pasar. Puede que no tengas comodidades, puede que tengas que vivir mejor o peor, pero hambre no vas a pasar, porque cada mes el Estado te va a dar una ayuda, te va a dar una pensión, te va a dar un dinero, el mínimo del cual son 450 euros. Y esto que el salario mínimo en España, para compararlo, en estos momentos son 1.080 euros mensuales. Bueno, pues espero haberme aclarado un poquito, y aunque largo el vídeo de hoy, espero que lo hayáis encontrado interesante y que hayáis aprendido algo de los que os he ido comentando. En todo caso, si tenéis algunas dudas, haced los comentarios y yo gustosamente os responderé. Los comentarios que tenéis en la parte de abajo, más abajo de la descripción del vídeo. Bueno amigos, pues hasta el próximo vídeo. Pero antes voy a tirar un poquito de leña, que se me ha apagado con la conversación. Bueno, pues ya ha tirado leña y hay que esperar que se vuelva a avivar el fuego y ya se avivará por sí solo. Y se va a avivar fácilmente porque esto es madera de pino. Bueno, pues lo que decía, adiós amigos, tengáis muy buen día.